el inicio de la materia. Después esto se da en consumidor. Por eso no nos había quedado claro si habíamos dado un contrato de consumo o no. No, profundidad se da en consumidor. Lo que sucede es que usted tiene que saber cuándo es contrato de consumo. No es que usted, no, cierro los ojos, no entiendo nada. Porque en la fragmentación lo tiene que saber. Ahora, obviamente. Yo para repasar, porque me quedé pensando y llegué a casa y me puse a mirar el libro y lo que anoté de las clases, que no lo encontré, pero en el programa no lo encontré como un tema. No sé si no lo encontré yo. A ver, antes, consumidor era una bolilla dentro de contratos. Eso se sacó y se conformó una materia por la autonomía del derecho consumidor y porque van a ver que nosotros, por ejemplo, yo para ir a hablar con la jueza y decirle, necesito algo de contrato, estuvimos viendo su agenda de audiencia y casi todos eran de consumo. ¿Por qué? Porque hoy el 70% de las causas que ingresan en los juzgados civiles y comerciales son de consumo. Es la verdad, es la realidad viva. O sea, más allá de que yo amo el derecho de consumidor, es un hecho. Entonces nos costaba que después la segunda audiencia era un contrato entre empresas. Pero también existía un contrato de consumo que era con el de medicina prepaga, o sea, había contratos conexos, podríamos decir, en el segundo caso, pero que también había un contrato de consumo en lo que era el original. Se fíjense. Tomando en cuenta lo que vos decís, con respecto al contrato de consumo. Claro. Por eso, fíjense lo difícil. ¿Cómo está diciendo el otro contrato dentro de otro contrato? Todo eso es lo que vos decís. No es un contrato inserto en otro contrato. Lo que pasa es que vos, en el tipo... La calificación o el tipo está inserto dentro de otro tipo. A eso vas. Se dan los dos polos de la relación de consumo. Eso es lo que lo tienen que entender. Okay. Si ustedes no lo entienden, no digo que tengan que saber consumidor porque van a dar una materia, pero si ustedes no entienden cuándo hay un contrato de consumo, hay un montón de cosas que le van a pasar por alto. En el libro de contratos hay un capítulo sobre el contrato de consumo. No digo que lo escribían todo, pero sí que lean el ámbito de aplicación. Porque con eso lo van a entender. Exacto. Entonces con eso van a entender cuándo hay contrato de consumo para ver la interrelación y la fragmentación genérica de tipo contrato. Bueno, otro lo vamos a ver consumidor. Pero, para que entiendan. ¿Está claro esto? Bueno, total. Bueno, era importante, vieron juegos, se dieron cuenta, por eso también la parte práctica que te hace advertir si algo no lo entendés o te hace pensar en el otro lugar. Bueno, vamos a intentar llevarlo adelante sin ver hecho una prueba minuto, bueno, quedando bien de audiencia, pero la idea, y todo lo que empecemos a intentar, no es sencillo, porque todo esto, ¿no? Todo tan estudiar y más nuestro, de ir a hablar, de generar, bueno, digan que, bueno, como uno le falta la cama dentro de tribuna, consigue los jueces. Me iba cruzando y me decía, ¿por qué le elegiste a ella y yo a mí? Bueno, no te preocupes, que ya va a ver para todos. Bueno, listo, ¿estamos? Les pido por favor la competencia. Yo no recibí consulta, está visto en mi grupo de jueces, pero no recibí consulta alguna de esto. Por favor, les pido que trabajen porque si se notaron tienen que ser responsables de esto. Y aparte van a ver pero un poquito, van a ver la materia desde la perspectiva práctica, desde la interrelación. Esto no es una cosa, ay, les pedimos un plus. Fíjense que esta actividad de hoy en la mañana, que era extracurricular, cómo se dieron cuenta de dónde había un bache o cómo se ven las cosas. Y la competencia les va a dar esa visión también. Entonces nosotros esto se nos ofrecemos para su aprendizaje. Sí, Carolina, vos también querías decir. Que a vos te tenemos que mandar las consultas, pensé que era Diego. ¿Vos qué sos? ¿Jueza? Sí. Bueno, yo estoy en el grupo de jueces. Yo también. Florencia. Yo también soy juez. Bueno, pero escucha. Florencia está en el grupo de autores. Federico en el de demandados y yo en el de jueces. Okay. Entonces, a mí me hace
supuesto que cuando se suba ya el planteo de los actores van a tener más elementos. Pero ustedes ya tienen que ir estudiando el caso, le hablo a mi grupo. Ya tienen que ir estudiando el caso, ver las aristas, buscar material. Entonces, vayamos trabajando para que esto sea fructífero y después la vuelta final, que va a ser oral, en la facultad, que le sirva y que también le dé otro elemento. Vamos, bueno, ahora vamos a dar sesión. Vieron que no nos dejamos respirar. Miren que quiero compartir pantalla. Acá no hay tiempo para nada, no hay tiempo para la existencia. Esto como hago. Bueno, hoy nos toca sesión de derecho. Vamos a ver si vamos a dar, además de sesión de derechos y de créditos, si yo a darles sesión de puntual y les hago un poco a Florencia. Si no, bueno, pero estoy dando a Florencia el martes, que para ella tiene previsto gestión de posición contractual y gestión de derechos hereditarios. ¿Cuál es la utilidad de la escritura de la sesión? Por supuesto que permite la circulación de derechos la sesión. Es decir, es un instrumento idóneo para que circulen los derechos en el mercado. Es decir, que permite que el cedente obtenga beneficios derivados de las obligaciones transmitidas antes del vencimiento. Es decir, que no tiene que esperar que venza el crédito, si lo cede, va a obtener los beneficios en forma anticipada. Y el cesionario va a poder lucrar, porque obviamente, si el cedente va a obtener los beneficios de un modo anticipado, no va a obtener el total. La cesión va a ser por menor valor que el crédito en sí. Entonces, les beneficia a ambos, porque el cedente adquiere liquidez y el cesionario lucra. Eso es lo que ocurre en la cesión de créditos. También permite la consolidación de derechos litigiosos o dudosos. Los derechos litigiosos son los que ya están en el marco de un proceso, de una litis. Litis viene de litigio. Entonces, cuando ya he iniciado un juicio en donde se discuten determinados derechos, esos derechos son litigiosos. Y los derechos dudosos son aquellos que ya existe problema, pero todavía no se inició el juicio. Está por en la etapa extrajudicial. Esto va a ser relevante a los fines de la forma. Si es litigioso, si es dudoso. Ya lo vamos a ver. Y también permite poder realizar determinados negocios por cuenta de otros cuando no se tengan poderes suficientes. Es decir, se cede y pueden representar, funciona como una representación en el sentido de que les habilita que actúe por otro. Todas estas formas son de otorgan utilidad a la figura. El código ha mejorado su metodología en relación al código de Vélez, porque el emplazamiento es de un negocio contractual. Nosotros antes no lo teníamos regulado la cesión de crédito dentro de la teoría general de las obligaciones y estaba todo desperdigado, no estaba regulada la cesión de posición contractual. Entonces estaba desperdido. La cesión de derecho hereditario estaba en la parte de sucesiones. Ahora se superan las críticas metodológicas del Código Velezano, que regulaba esta cesión de créditos en forma exclusiva, y se regula en un título específico la cesión de derechos en general, que tiene diversos subtipos. La cesión de crédito es a lo que le vamos a dar mayor relevancia el día de hoy, del 1614 al 1631, la cesión de deudas en el artículo 1632 al 1635, la cesión de posición contractual del 1636 al 1640, y después algunas sesiones de créditos especiales, como la de crédito de garantía en el artículo 1615,
la de créditos creditarios en el 1625, y después sí la cesión de derechos hereditarios, que eso sí le va a quedar a Florencia porque no voy a llegar, en la parte de sucesiones, del 2302 al 2309. Pero sí vamos a hacer algunas referencias de la forma y de la bonibilidad en la cesión de derechos hereditarios. ¿Cuál es el concepto del contrato de cesión que es aplicable a todos los tipos? Es decir, que no es aplicable a un supuesto, a un subtipo, sino a todos. Hay contrato de cesión, dice el 1614, cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplica a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación. Respectivamente, tanto no estén modificadas esas normas por las de este capítulo. Esto es lo que dice el 1614. Es decir, que tiene un efecto traslativo entre las partes la cesión. No es meramente declarativo, es traslativo de derechos. Implica la transferencia de la titularidad por el mero acuerdo, es decir, tiene carácter consensual el contrato. Y la entrega del documento a la cual se hace referencia no es más que un principio de ejecución, pero no hace a su perfeccionamiento. Este artículo establece la aplicación supletoria, porque la cesión puede ser gratuita u onerosa. Si es gratuita, se aplica la regla de la donación, si es onerosa, la regla de la compraventa. Pero también puede ser que se ceda un derecho a cambio de la transmisión de la propiedad de una cosa. Entonces, en ese caso, se van a aplicar la regla de la permuta, que en definitiva, por su totalidad, se aplica la regla de la compraventa, que también remite. Bueno, estas revisiones y esta subsidiariedad de la aplicación de normas no obsta a la autonomía de este contrato de la regulación, que ya vamos a ver que tiene normas muy específicas en cuanto a la obligación de saneamiento, específicamente, a ver si entendieron algo la otra clase. Recordemos que la responsabilidad por saneamiento tenía la responsabilidad por vicios redimitorios y la responsabilidad por evicción. ¿Qué les parece que tiene injerencia en este contrato? ¿La responsabilidad por vicios redimitorios o la responsabilidad por evicción? Responsabilidad por evicción. ¿Por qué? Porque pone el énfasis en la existencia y la legitimidad del derecho. No se trata de la materialidad de la cosa, como los vicios redimitorios, sino del derecho. Y lo que se puede llegar a turbar o privar es del derecho. Muy bien, entendieron. Por lo menos el que me contestó entendió. Eso es lo importante. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Ya vamos a llegar, pero bueno, antes de que lleguemos ya quería ver, a ver si habían entendido eso de las normas generales. Desde un criterio, acuérdense que las clasificaciones, que no pudimos dar clasificación porque justamente no tuvimos tiempo, hay dos tipos grandes. Por un lado, desde el punto de vista de la finalidad económica social de los contratos, vamos a hablar de contrato de cambio, de colaboración, de recreación, de garantía. Y por otro lado, desde un punto de vista técnico-jurídico, y ahí vamos a decir que hay contratos gratuitos o onerosos, unilaterales o bilaterales, formales o no formales. Sabemos esto, lo entendemos. En este caso se trata de un contrato nominado, porque está regulado en el artículo 1614 y siguientes, desde el punto de vista técnico-jurídico. Es un contrato de ejecución instantánea, en donde las partes es susceptible de ser cumplido en un solo acto. Por eso hablamos de ejecución instantánea. ¿Esto qué significa? Se los aclaro porque no le di clasificación. Puede que se paguen cuotas, pero eso es pactado. No lo torna en tracto sucesivo el contrato, porque es susceptible de ser cumplido en un solo acto. En cambio, la locación, ¿es susceptible de ser cumplida en un solo acto? No. ¿Por qué?
porque se desarrolla a lo largo del tiempo. Cualquier hilo todos los meses. Contrato de duración. Lo mismo el contrato de suministro. Un contrato que no es susceptible de ser cumplido en un solo acto. Entonces, por eso decimos de ejecución instantánea. Después veremos si es de ejecución inmediata o diferida, que ese es otro criterio de clasificación. Porque si yo tengo un plazo de inmediata, pero puede ser ejecución instantánea o de ejecución diferida. ¿Me sigue lo que les digo? Porque el criterio de clasificación es otro. Entonces, esto se los aclaro porque no dimos clasificación y quiero que lo entiendan. Lo que les digo, aplicarle a todos los contratos. Después de bilateral o unilateral, es decir, dependiendo si genera obligaciones a cargo de una sola de las partes, va a ser unilateral, porque por ejemplo es gratuito, y va a ser bilateral si es oneroso, porque genera obligaciones a cargo de ambas partes. Por su parte, genera beneficios y sacrificios recíprocos. Entonces, según se parte, si hay contraprestación a cargo del cesionario o no, va a ser oneroso o gratuito. Y a su vez podemos decir que sea mixto, porque que sea parte oneroso y parte gratuito, porque a lo mejor se estableció un cargo. Desde un punto de vista de la función económica social va a ser de cambio. ¿Cuál es la forma del contrato de cesión? Es un contrato con forma impuesta sin sanción de nulidad en los términos del artículo 1018 del Código. Es decir, que genera la obligación de hacer que puede ser ejecutada por el juez si no se realiza en la forma dispuesta por la ley. ¿Y cuál es la forma dispuesta por la ley? Que sea celebrado por escrito. Esa es la regla. La sesión debe ser celebrada por escrito. En principio. Hay dos excepciones. De exigencia menor hay una y de exigencia mayor. Las excepciones de exigencia menor, es decir, que se exige menos que por escrito, es la transmisión a título oneroso por endoso y los depósitos a plazo fijo. No sé si que sea por escrito. Basta el endoso. La firma en el anverso. Y la transmisión por entrega manual en los títulos al portador. Por ejemplo, el cheque al portador se entrega y eso implica cesión. Estos son los títulos a un trato. Van a dar en papel. Como quieran. Esto era el papel, el título, lo que quieran. Este es el título al portador. En esos casos se exige menos que la escritura. En uno el endoso, el otro la entrega manual. Y hay en otros que se exige más que la escritura, que son los casos en los que se exige la escritura pública. El primero de ellos es la cesión de derechos hereditarios. Cuando ya falleció la persona, murió, se abrió la herencia, se abrió la sucesión. Por más que yo no haya iniciado el expediente sucesorio. Ahí ya no implica más un contrato de herencia futura. Acuérdense eso, que en el objeto de los contratos que les dio Florencia están prohibidos contratos con herencia futura, salvo lo dispuesto en el 1010, de los pactos de familia, ¿no? Bueno, cuando muere la persona ya no es más pacto de herencia futura, ya es herencia presente, o sea, ya dicho. Entonces, ahí puedo pactar y se puede ceder la herencia. Acá les pongo no por acta judicial porque antes se admitía y ahora no se admite más. Y para que la cesión de derechos hereditarios sea oponible a terceros, diferente al cedente y al cesionario, lo tengo que incorporar la escritura en el expediente sucesorio. O sea, tengo que presentarlo en el sucesorio. Si no, los terceros no tienen por qué saber de
la existencia de la cesión. ¿Estamos? Después también se exige más en la cesión de derechos litigiosos. Vieron que les dije, son los derechos que se están discutiendo en un litigio. Entonces, cuando se ceden estos derechos, al menos debe realizarse por acta judicial. No lo pueden hacer de forma privada fuera del expediente, se tiene que hacer por acta judicial. Y si incluyen derechos reales sobre inmuebles, debería hacerse por escritura pública. Y el inciso C establece la cesión de derechos derivados de actos instrumentados por escritura pública, también deben cederse por escritura pública. Entonces tenemos como regla la cesión por escrito. Menor exigencia, depósito a plazo fijo endoso. También títulos al portador, entrega manual. Mayor exigencia, exige escritura pública en cesión de derechos hereditarios, en cesión de derechos litigiosos o actas judiciales, si no incluye bienes inmuebles o bienes instrumentados en escritura pública, y los derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública también deben ser seguidos de igual modo. ¿Estamos? Todo eso es la forma en la cesión. Vamos al objeto. A ver cómo andamos. ¿Cuál es la regla general? Está prevista en el 1616 y es que todo derecho puede ser cedido. Esto incluye derechos personales, derechos intelectuales. Esa cesión de los derechos intelectuales comprende el aprovechamiento económico. Es decir, que se trata de derechos de autor patrimoniales, porque la autoría no se puede ceder, es incesible. Yo puedo ceder mi derecho a cobrar regalías, pero no puedo ceder el carácter de autor. ¿Estamos? También se incluyen ciertos derechos reales que se pueden ceder, por ejemplo, tiempos compartidos, hipoteca, prendas. El 1124, inciso A, restringe, fíjense, las normas de este capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo, uso, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie, usufructo, uso, habitación, conjunto inmobiliario o servidumbre de dicha parte a pagar un precio en dinero. Fíjense que en este caso se aplican supletoriamente las normas de esos contratos, pero pueden cederse, más las acciones que de ellos derivan, porque se entienden como accesorios a esto. Y también se pueden ceder los derechos sometidos a condición, plazo, cargo, bueno, ya dijimos los derechos litigiosos, los derechos futuros, los derechos ajenos y los derechos hereditarios. O sea, en principio, ahora vamos a ver las excepciones, se pueden ceder todo derecho. ¿Qué limitaciones tenemos? De diversa naturaleza. Tenemos que puede estar prohibido por acuerdo de partes ceder, ya lo vamos a ver. Puede estar prohibido por la ley. Puede estar prohibido por la naturaleza del contrato, surgir implícitamente de su naturaleza. O la prohibición de ceder puede ser inherente los derechos a la persona. Entonces, en esos casos no se puede ceder. Si yo tengo derechos inherentes a la persona, no podría cederlo. Esto lo dice expresamente el 1617. Ahora vamos a ir en cada uno de estos documentos como verán. Vamos a la autonomía de la voluntad. De yo pacté que no puedo ceder. Por el 958 es ley para las partes. Debe ser pactada por las partes en el mismo contrato que le da origen al derecho.
Porque si no, si lo pacto aparte, va a ser inoponible respecto de terceros. O sea, si yo, por ejemplo, en un contrato de compraventa o en el contrato de locación, vamos al contrato de locación, prohíbo que se ceda al locatario. Es muy común. No lo puedo pactar aparte del contrato, porque si no, ¿cómo hacemos para que lo conozca ese tercero? Si viene el locatario y el locatario dice, che, te quiero ceder mi contrato, y viene el otro y dice, bueno, mostrame el contrato, y en el contrato no está la prohibición de ceder, va a ceder, va a ser válido. Y si lo tenía pactado aparte, ¿qué? ¿Adivino? ¿El locatario? Entonces debe estar incluido en el contrato base para poder ceder. En este caso, el fundamento es la protección de terceros. Ahí les pongo. Y hay una discusión respecto a si puede prohibirse en forma absoluta la cesión. Nosotros tenemos un límite en el artículo 1972, en donde el límite es que yo no puedo prohibir ceder a todos. Tiene que haber algún tipo de limitación, porque, como yo ya les dije, el legislador tiende a que los contratos y los derechos circulan en el mercado, no queden estancados. Y siempre se tiene en mira esto. Fíjense, acá hay en los límites al dominio, en el artículo 1972, se llaman cláusulas de inenajenabilidad. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Estas cláusulas son válidas si se refiere a persona o persona determinada. Es decir, yo no puedo prohibir, usted no le puede vender a nadie. Usted no le puede vender a Juan, eso sí. A Juan o a Pedro, pero no a nadie. Entonces, este mismo criterio, algunos autores entienden que se aplica a todas las sesiones. Entonces, ese límite se aplicaría, pues no podría decir, no, usted no le puede ceder a nadie, usted no le puede ceder a Juan o a Pedro. Y hay otros que entienden que no hay límite porque las normas de la sesión son especiales. Esta discusión se mantiene, usted tiene que saber las dos posturas. Eso en cuanto a las cláusulas de prohibición de ceder. Vamos a la prohibición legal de ceder. ¿Cuándo no se puede ceder? Cuando los derechos sobre los que se encuentra están fuera del comercio. O sea, el contrato tiene derechos que están fuera del comercio, por supuesto no puedo cederlo. Lo establece el 234. Cuando se trata de derechos inherentes a la razón humana, eso no se puede ceder. Y lo que dijimos, el derecho a no lo podemos ceder. El derecho a reclamar y a percibir alimentos futuros. Cuando ya se devengaron, pueden cederse. Lo que no puedo hacer es ceder lo futuro. Sí, los que ya se devengaron del pasado y ya están consolidados en mi patrimonio. No se puede ceder el derecho a habitación. No se puede ceder el derecho de uso de bienes comunes en los conjuntos inmobiliarios. No, te cedo el pasillo, por donde pasan todos caminando. No. Y no se pueden ceder los beneficios de la seguridad social. Estas son prohibiciones legales de ceder. Luego tenemos prohibiciones de ceder derivadas de la naturaleza del contrato. Es decir, ¿ustedes se acuerdan cuáles eran las obligaciones Bron-Terren? Sí, las que se transfieren con la cosa eran que cabalgan con el... Cabalga. Muy Sí. bien. Por ejemplo, los gastos de medianería puede ser... estaba en un momento de duda el tema de las expensas. Lo consideran o no. estas son obligaciones Bron-Terren. No se pueden ceder
sí se retiene el derecho de dominio. Porque cabalgan, como bien dijo Ana. Cabalgan con la cosa que se transmite. Entonces se transmite la cosa, cabalgan junto con la cosa. Y después, la cesión contraria a principios fundamentales o a buenas costumbres también, es una pauta genérica. Y después hay prohibiciones de ceder derechos inherentes a la persona. Algunos que surgen de la ley y otros de la naturaleza de la relación. Por ejemplo, de la ley surge que el derecho de revocar la donación por causales de ingratitud no se puede ceder. Va a tener solo ese derecho el donatario. El derecho a revocar el testamento también, solamente el que haya manifestado su vocación de testar. No se puede ceder. El derecho a hacer valer la cesión tampoco se puede ceder. Pues todas estas son prohibiciones legales. Y después surge de la naturaleza de la relación, no se pueden ceder los derechos personalísimos, ni los derechos de familia, patria potestad, tutela, curatela, pero sí pueden cederse sus derivaciones patrimoniales. Como dijimos, el derecho a alimento una vez que se hayan erogado, se hayan delegado. Perdón, ¿cómo sería la prohibición del derecho de revocar la donación? No es la prohibición, es que solamente tiene ese derecho el donatario. Entonces no puede ceder ese derecho a un tercero. Ah, ok. No se puede ceder el derecho de revocar. Por ingratitud. Sí. Porque los supuestos de ingratitud afectan a la persona del donatario. Si no lo revoca él, no lo puede revocar otro. Bien. Ahora, esto es sencillo porque lo pasas rápido. Vamos a los efectos de la cesión entre las partes. O sea, precedente y cesionario son las partes del contrato. El efecto principal es el traspaso de la titularidad del derecho transmitido. Es decir, que si posee fuerza ejecutiva, se transmite esa fuerza ejecutiva. De poder ejecutar ese crédito. Y también se transmite con los accesorios, que son las garantías, los intereses, los privilegios. No se lo puede existir. Entonces cedo el derecho con sus accesorios y con su fuerza ejecutiva. ¿Cuáles son los efectos entre las partes? Son las obligaciones, ya lo dijimos. ¿Cuáles son las obligaciones del cedente? Entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que tenga en su poder. Solamente va a estar obligado a entregar la copia certificada, por ejemplo, del título del crédito, si la cesión hubiera sido parcial, si no tiene que entregar los originales. Y también otra de las obligaciones del cedente, si la cesión es onerosa, es que debe responder por evicción. Ya vamos a ver cómo es. Entonces, entregar los documentos probatorios del derecho cedido y responder por evicción. ¿Qué obligaciones tiene el cesionario? Cumplir con la prestación a sus cargos si se hubiera faltado. Es decir, si fuera oneroso y es el pago del precio. O si fuere contraentrega una cosa, le entrega esa cosa y se van a aplicar las reglas de la permuta. No va a haber contraprestación si fuere gratuito. Pero también vamos a ver que si fuera gratuito, por ejemplo, el cedente no va a tener la obligación de responder por evicción. ¿Cómo funciona la garantía por evicción? Que ya lo vimos y ahora es la aplicación concreta, pero hay algunas revisiones a las normas que vimos la otra clase. El efecto natural de los contratos onerosos es la evicción y la responsabilidad por evicción. Ya lo dijimos 1000 veces, lo repito porque después me salen que no saben el fraccionamiento de tiempo contractual y me agarra el patatús. Y gracias a Dios hoy no estaba Hernández porque no sobrevivía. Bueno, entonces por eso insisto y repito, como los locos, siempre lo dijimos que se aplican subsidiariamente las reglas de ensañamiento
que vimos en la otra clase, para todo aquello no regulado especialmente, en este caso en el contrato de cesión. Hay en distintos contratos onerosos que hay algunas pautas, tanto de responsabilidad por vicio como de responsabilidad por evicción, que son concretas de ese contrato. Entonces, acá las hay, y lo vamos a ver, pero también se aplican las generales. La garantía legal por evicción en la cesión comprende la existencia, esto es crucial, la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión y sus accesorios. Es decir, ¿qué garantiza ese ente? Que el crédito existe y que el crédito es legítimo. Es decir, que existe en el patrimonio del cedente. No existiría si el derecho no le pertenece, o si el derecho nunca existió, o si el derecho se extinguió, por ejemplo, por pago. Ahí no existe y va a responder por evicción. Y no es legítimo si no fue correctamente constituido, porque hay vicios que dan lugar a la nulidad, o es incapaz, deudor, de constituirse la obligación, o el acto tiene vicios. En ese caso no va a ser legítimo. Entonces, tiene que existir y ser legítimo. Cuando no se exige la garantía por evicción en las sesiones a título gratuito, ya lo dijimos, y en las sesiones de derechos litigiosos. ¿Por qué? Porque cuando yo cedo son pago mucho menos, porque es litigioso y es incierto mi éxito para cobrarlo. Entonces yo no puedo garantizar eso. Lo que estamos diciendo no significa garantizar la solvencia del deudor. Ya vamos a ver cuándo se garantiza la solvencia y cómo juega. Acá estamos hablando de que el crédito existe y es legítimo, que no adolece de vicio. ¿Qué acciones otorga la garantía por evicción? Que se aplica, como dijimos, a la inexistencia y a la ilegitimidad. Si fue ilegítimo o inexistente, se va a aplicar. Acá vamos a las normas del otro día, 1039, por ejemplo, 1040, ¿se acuerdan que establecían las sanciones? El saneamiento del título es una. Es decir que, por ejemplo, el cedente o su representante, en caso de incapacidad, confirman el acto. Primero, el acto adolecía de un vicio porque había sido celebrado por un incapaz de ejercicio, o si no, inconfirmable. Acuérdense que si es de derecho, es inconfirmable. Un incapaz de ejercicio. Pero luego adquirió la mayoría de edad y confirma o lo confirma el representante. En ese caso se sanea el título. También puede ser que se reclame un bien equivalente, es decir, la transferencia de un crédito de similares características. Ahí también es un cumplimiento, podemos decir, en especie. El 1039 lo prevía. Y en el peor de los casos, resuelvo el contrato. El 1629, acá sí, una norma específica de la cesión, regula qué pasa si yo lo resuelvo. Y ahí va a distinguir si el cedente es de buena o de mala fe, porque no es igual. Si el cedente fue de buena fe, tiene que restituir el precio recibido, estamos hablando al cesionario, fíjense, restituir el precio recibido e intereses devengados desde el momento que la suma fue abonada más la indemnización de gastos de generación de la empresa. Es decir, que se debe restituir todo. El cedente al cesionario las prestaciones.
Si el cedente fuere de mala fe, en este caso el pago de la diferencia acá se le va a reclamar también, además de todo lo anterior, lo que hubiese esperado obtener el cesionario de ganancia en virtud del contrato. Acuérdense que dijimos que estamos celebrando un contrato de cesión, el objetivo del cesionario es que lucrar. Entonces, si fuere de mala fe, ¿qué significa que es de mala fe? Porque sabe que el crédito no existe, porque sabe que el crédito es nulo, igual lo cede. En ese caso, no solo le va a poder exigir la restitución de lo que se hubiese dado el cesionario al cedente, sino también lo que hubiese podido ganar, el valor del crédito. ¿Entienden esto o es muy complicado? No entiendes. Me preguntan. A ver. Es complejo, pero yo por lo menos creo que me doy cuenta de lo que sucede. Y la reparación de daños del 1040. De ahí vamos también a las normas generales. La única norma que regula específica es 1621. Si quieren la leemos para ver si clarifica algo que haya quedado. Se llama cesión de derecho inexistente. Si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses. Si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. Acuérdense que la cesión iba a ser menor el precio, si no, ¿cuál es la ganancia? Acuérdense que la utilidad era que el cedente obtenía liquidez y el cesionario lucraba. Si el cedente es de buena fe porque no sabía que no existía el crédito, en ese caso debe reiterar el precio más los intereses únicamente. Pero si él sabía y es de mala fe, debe reiterar el precio más los intereses, más la diferencia entre el valor del crédito cedido y lo que efectivamente pagó, lo que iba a ganar el cesionario. ¿Entienden? Bueno. Puede que se garantice la solvencia del deudor. En general, la regla es que no se garantiza la solvencia del deudor. La regla general es eso, SUSTER 1628 no la comprende. Porque el riesgo lo asume el cesionario de esa insolvencia. Por eso paga menos porque así asume ese riesgo y si lo cobra gana. Por excepción, va a garantizar esa insolvencia en supuestos de mala fe del cedente porque tiene conocimiento de la insolvencia y no la comunica. Obviamente que ese conocimiento debe ser probado por el cesionario. Y también puede ser que haya garantizado la solvencia por acuerdo. Entonces, por regla, la garantía no incluye la solvencia del deudor. Por excepción, puede incluirla si es de mala fe el cedente porque conocía la insolvencia y no la comunica, o si hay una estipulación convencional que entonces la garantiza. ¿Vamos? Es bien esquemático el tema, regla, excepción. Hasta acá vimos efectos entre las partes. Vamos a los efectos frente a terceros de este contrato. ¿Quiénes son terceros en la cesión? El deudor cedido, que va a tener un interés directo por ser quien debe cumplir con la obligación que es el castigo. Los acreedores del cedente, porque pueden afectarle la salida del patrimonio del cedente de un derecho. Se les adelgaza su patrimonio, se les achica el patrimonio del cedente donde tenía para cobrar. Entonces son terceros interesados. También son terceros interesados los acreedores del cesionario porque pueden beneficiarse con el ingreso de ese derecho al patrimonio del deudor.
Y por último, los sucesivos cesionarios. Nosotros vamos a ver cómo juegan todos estos. Acuérdense que son terceros porque las partes del contrato son cedente y cesionario. El resto son terceros. Terceros con diversa posibilidad de interés. Esto es el ABC y se pregunta siempre. ¿Cómo se logra la oponibilidad de la cesión? Cuando se habla de oponibilidad se habla de terceros. ¿Es oponible? Entre la parte, evidentemente sí, desde el momento de la celebración. Ahora, frente al tercero, ¿desde cuándo es oponible? El 1620 es el artículo BD. La cesión tiene efecto respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrables. Acá hay una ficción, que se entiende que cuando se notifica al deudor cedido, es decir, aquel que tiene que pagar, lo conocen todos. Es como la publicación de edicto. Vos publicás edicto y entendés que la conocen todos y no lo ve nadie el edicto. Bueno, acá también hay que marcar un hito crucial en la cesión para que sea oponible a todos y es que sea notificado. Pero para que esa notificación no dé lugar a fraudes, tiene que ser hecha por instrumento público o privado con fecha cierta. ¿Entiende? Si se hace de ese modo, esa notificación al deudor cedido de que el cedente le cedió el cesionario va a ser oponible erga omnes a todos. Por excepción, en los derechos registrables, el sistema de publicidad particular de cada caso, en la cesión de herencia, para que sea oponible, ¿qué dijimos? La presentación en el expediente sucesorio. Y en los créditos de la herencia también la notificación. Salvo esas particularidades, la cesión de derecho se notifica al deudor cedido de este modo fehaciente y es oponible a todos. ¿Estamos? Y ahí vamos a ver cómo funciona cuando hay conflictos entre los terceros, porque acá vamos a ver que pueden pelearse los acreedores de cedente y cesionario o sucesivos cesionarios. Entonces tenemos que mirar cuándo se notificó al deudor cedido. Por eso les digo que si no saben eso, no entienden el resto. Notificación. Es un acto unilateral resenticio por medio del cual se comunica al deudor la existencia de la cesión. Como les dije, es una ficción respecto de los otros terceros. El deudor cedido lo va a conocer, pero los otros terceros no tienen. Pero la ley, para otorgar seguridad jurídica, tiene que establecer un momento. Resenticio porque requiere que sea recibido. No que tiró un avioncito de papel y que... Tiene que ser recibido. Esos son los ejemplos que se me ocurren. Me van a acordar el avioncito. ¿Qué informa? ¿El instrumento público o el privado de fecha cierta? ¿Por qué? Porque hay el escribano que certifica el momento o la fecha cierta, que después tenemos que ir a las normas de fecha cierta de cuánto sea fecha cierta. ¿Qué sujeto pueden realizarla? Puede realizarla cedente o cesionario, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Obviamente van a tener especial interés, sobre todo el cesionario, de que el deudor cedido no se desobligue viéndole al cedente. Imagínense. Y además, para que no le ataquen los acreedores del cedente. Y también puede que lo notifique el deudor cedido para que no tengan problemas. Igualmente, si no se le notifica y paga al cedente, por más que se haya producido la cesión, paga bien y queda liberado. Ya lo vamos a ver eso. ¿En qué lugar en el domicilio real del deudor es más conveniente?
puede haber un domicilio especial constituido, pero en ese caso va a tener solo efecto entre las partes. Lo ideal es el domicilio real del deudor. Y la oportunidad no tiene plazo, el único límite implícito está en el caso del concurso quiebra, que ahí ya no se puede más ceder. O sea, no se puede más notificar y el concurso quiebra declarado en una valla. El contenido de la notificación es el crédito que se cede y la persona que será el nuevo acreedor. No es el contenido de la cesión, ¿me siguen? Es notificarle que se cedió el crédito y quién es el nuevo acreedor. ¿Qué pasa con los actos anteriores a la notificación de la cesión? Dijimos que un hito fundamental el acto de notificación. Bueno, vamos a ver qué pasa con los actos anteriores y los posteriores. El 1621 establece que los pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, así como las demás causas de extinción de la obligación, tienen efecto liberatorio para él. No me importa que ya se haya producido la cesión, lo importante es que no se le haya notificado. Entonces, si no se le notificó y le paga al cedente, paga bien. Después se tendrá que arreglar el cedente con el cesionario. ¿Cómo? Y bueno, puede que el cesionario le accione por incumplimiento contractual del contrato de cesión. Porque aceptó el pago sabiendo que él ya lo había cedido. Si quiere cumplir, tiene que en el acto del pago decirle, no, esperá, yo cedí. Y ahí notificarle, aquel es tu acreedor. Entonces ahí no va a responder. Porque no está cumpliendo con su contrato. Y también puede accionar por evicción el cesionario contra el cedente. Si el crédito fue pagado antes de la cesión. Porque en ese caso va a ser inexistente. Si se pagó después de la cesión, pero antes de la notificación hay un incumplimiento contractual, pero no hay evicción porque el crédito existe y es legítimo. ¿Entienden la diferencia? En cambio, si el crédito fue pagado antes de la cesión, es inexistente y responde por evicción. En uno u otro caso responde, pero el origen es distinto. Y también hablamos de pago, pero también pudo haberse extinguido por confusión, por novación, por prescripción, por compensación, todos los elementos distintivos de las obligaciones, todos los modos distintivos de las obligaciones, y también va a quedar liberado antes de la cesión. El deudor cedido, como les digo, y va a poder oponer al cesionario esas defensas. Si después viene el cesionario y le exige al deudor cedido, che, pagá, pero si no, prescribió, no, le pagué, no, lo compensé con esto, está liberado. Después va a ir contra el cedente. ¿Estamos? Un triángulo amoroso. Si les gusta, ¿te acuerdas? Hay un triángulo ahí. Bueno. Conflicto, no sé si amoroso o de odio, me parece que va a ser si le llega a hacer todo eso. Amor-odio. Amor-odio. Conflicto entre cesionarios sucesivos. ¿Qué pasa si el malito del cedente le cede a uno, le cede al otro? Como cuando ocurría, que les contaba, seguramente a Florencia ya dieron boleto, y le dijo, y bueno, ¿qué pasa si a este le vende por boleto, a este le transfiere por escritura? ¿Cómo juega todo eso? ¿Quién prima? Acá también. Cuando hay concurrencia, dice el 1622, de cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior a la fecha. Es decir, supóngase, hay una sesión el 21 de abril y hay otra sesión el 22 de abril. Si el de 22 de abril le notifica primero al deudor cedido, prima. Porque lo que se mira es la notificación de la sesión.
Esta sucesión de cesionarios se puede deber al error o a la mala fe del cedente. Lo cobra varias veces y después, si te he visto, no me acuerdo. En esos casos, como les dije, la prioridad es quien notificó al deudor cedido primero, independientemente de la fecha del contrato de cesión. Los otros cesionarios son terceros en relación a los restantes contratos de cesión. ¿Qué pasa si notifican el mismo día? Si hay indicación de hora, prima la hora anterior. Si no hay indicación de hora, van a prorrata. Es decir, deben repartirse el crédito. Y por la parte que no puede percibir el cesionario, porque le hizo pito catalán, va contra el cedente. ¿Entienden? Tiene que pensar el trío. ¿Y cómo opera el trío? Puede ser dos geniales, todos de buena fe, y no va a haber tanto conflicto, o puede que no. Entonces, en ese caso, bueno, después responderá el cedente, veremos, pero el cesionario queda liberado. Paga bien. Acuérdense la premisa de que el paga mal paga 2 veces. Este paga bien. ¿Cómo? No, tal cual. Es decir, Conflictos entre cesionarios acreedores del cedente. ¿Qué pasa si el cedente cae en concurso o quiebra? Es un problemón. En caso de que el 1623, que se acuerden que habíamos dicho que es un plazo implícito, en caso de concurso o quiebra del cedente, la cesión no tiene efecto respecto de los acreedores si es notificada después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa de quiebra. Puede que la cesión sea anterior, pero no se puede notificar después. Prima la fecha de concurso o quiebra. Esto es así porque se produce el desapoderamiento por parte de la sindicatura. Si no se notificó el bien concedido, ingresa a formar parte de la masa de acreedores. Lo lamento. ¿Qué pasa cuando concurre con acreedores? Eso es cuando concurre con el cesionario con la masa de acreedores en concurso a quiebra. ¿Qué pasa cuando concurre con acreedores individuales embargantes? Del cesionario y hay un embargante. No hay norma que lo regule. Entonces se le va a aplicar la regla del 1620, en donde el embargo anterior a la notificación prima sobre la cesión. Si el cedente se le embarga el crédito y después notifica, prima el embargo. Si primero notifica y después se le embarga, prima la cesión y ya pasó al patrimonio del cesionario. ¿Entienden? O sea, fíjense el hito fundamental que es la notificación de la cesión. Les puedo llegar a dar un approach y después, y no se los voy a dar entero tema porque hoy ya los agoté desde la mañana temprano, pero me quedan 5 minutos y yo no puedo terminar tanto antes porque va en contra de mis principios. Acá tienen que tener en cuenta que es un tipo de cesión, la cesión de posición contractual, en donde hay un contrato base. Esta se puede dar en todos los contratos y lo que se cede son los derechos, las obligaciones, las facultades, el espectro parte. Por ejemplo, en una compraventa lo que se cede es el carácter de comprador. En una locación lo que se cede es el carácter de locador, el carácter de locatario. Con todo, con lo bueno y con lo malo. Por eso se llama cesión de posición contractual. Hay un contrato base y hay un contrato de cesión. En el contrato base, el cedido se mantiene inalterable. Va a seguir siendo parte de ese contrato.
El que cambia es el cedente por el cesionario a través del contrato de cesión. Entonces tenemos, por un lado, la estructura del contrato y por otro la cesión de posición contractual. ¿Ven que se tratan de contratos conexados? ¿Cuáles son las generalidades? Hay una sucesión a título particular. ¿Se acuerdan que la cesión a título, podríamos decir, mortis causa es por muerte, a título particular es por voluntad? Entonces, hay una circulación económica de la parte del contrato. Una sola de ellas varía. Puede ser convencional, se va a aplicar el 1636 al 1640, o puede ser por ministerio de la ley. Un ejemplo paradigmático es cuando se vende el inmueble locado. Entonces, en ese caso, la ley dispone que el contrato de locación subsiste y cambia el carácter de locador, el vendedor deja de ser locador y pasa a ser locador el comprador. Como es un supuesto dispuesto por la ley, no requiere la conformidad del cedido, en este caso el locatario. ¿Se entiende? En cambio, cuando la cesión es convencional, porque un día me levanté y quise cederlo, Lo vimos recién. requiere la conformidad del deudor cedido. Si no, no puede producirse la cesión de posición contractual. Y esto se llama declinación. Ya lo vamos a ver. No desesperen. Entonces, se trata de una estructura compleja de ejecución que la cesión es bilateral. Bilateral porque está el cedente y el cesionario. Pero es compleja porque requiere la conformidad del cedido. Entonces, el cedente transmite su posición de parte. El cesionario lo sustituye en el contrato. Y el cedido se mantiene invariable, pero requiere su conformidad con anterioridad a la cesión, en forma concomitante o con posterioridad. Si no, no se puede producir. Para que se produzcan efectos traslativos. Y le digo esto y no le digo más nada. Los elementos particulares, esto para que lo mastiquen. Yo igual les voy a dejar el PowerPoint y después se lo explica Florencia. Yo le voy a decir a Florencia que le di las ideas generales. Los elementos particulares de este contrato son la transmisión de la posición contractual como complejo de derechos y obligaciones y facultades y poderes, el espectro de partes, y la conformidad o aceptación del cedido. Esto surge si las demás partes lo consienten. Fíjense, ¿qué dice el 1636? En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efecto una vez notificada a las otras partes en la forma establecida para la notificación del deudor cedido. Cuando hace referencia a las otras partes, no es más que el deudor cedido. Y fíjense que el ámbito de aplicación de la cesión de posición contractual no puede darse en cualquier contrato. Acá les pongo. Solamente en los contratos con prestaciones pendientes de ejecución. O sea, contratos de ejecución diferida o continuada. Porque si no, si ya están finiquitadas las obligaciones que vas a ceder. Y que el contrato base no pueden tener prohibición de ceder. Estas dos cuestiones, en eso se va a poder hacer. Se puede hacer si se trata de un contrato
con prestaciones pendientes de ejecución, no pueden estar finiquitadas y también no tiene que haber prohibición de ceder. Hasta acá, después el resto se lo dejo a Florencia porque si no le doy el tema completo, pero para que ustedes lo vayan masticando y entiendan la estructura negocial. Yo les voy a mandar, pues ya sé que es lo único que les importa, Si el PowerPoint. el PowerPoint. Ellos quieren el PowerPoint, son felices, y yo los amo. Sí, el otro Sí, día pero quedamos pensalo todos porque medio frustrados. Yo puedo, Te olvidaste de mandar yo puedo tomar apuntes, pero hasta ahí nomás, profe. Pero a ver, escúchenme, ¿cuál es el que no les mandé? Las últimas 2 clases. La última clase que no. En la obligación Nos de olvidamos de pedírtelo y nos fuimos y dijimos, bueno, ya fue. Ah, no les Pero lo que pasa es que es re difícil de seguir, o sea, tratamos de, Claro. O sea que de las soy- posibilidades. soy muy difícil de seguir. No, es que es mucho contenido y queremos escucharte y al mismo tiempo anotar y a veces es como que hay alguna de las dos cosas que no salen bien. Bueno, tengo que hablar más despacito. Lo que pasa es que es mucho lo que tengo que dar. Por eso se nos complica. Sí. Y además no leen nada. Eso es un problemita. ¿Sí? ¿Qué me decía? Si podías volver a mandar el mail también. Y ahí les voy a mandar. Espérenme que de a una las cosas. Primero de sesión. De sesión acá va. A ver. Que tiene sesión de derechos, disposición contractual. Ahí lo ve. Y después el de evicción, ¿no el de garantía de saneamiento, no les pasé? Bueno, ahí lo Este y creo que el de la clase anterior tampoco estaba. ¿Cuál era? No sé cuál es. Las dos últimas anteriores no lo teníamos. ¿Cuál es el último anterior? No sé cuál es. Doy clic por todos lados, no sé ni lo que doy ya. Tengo que estar mirando las planificaciones porque me enloquezco. Fíjense y díganme cuál era. Mientras tanto voy copiando la asistencia. ¿Ya se anotaron todo en la asistencia? Sí, yo me anoté. Pero puede ser extinción del contrato, la clase del 8 al 4, más la del 15 del 4 que es saneamiento. Bueno, ese no me pasé. Para mí sí lo pasé, lo que pasa es que se van antes. No, incluso habíamos preguntado y había una compañera que había hecho un par de capturas de pantalla. Toda una cosa de loco. igual Un trabajo, un mercado negro de PowerPoint de la profesora que no nos lo quiere No, pasar. lo único que les pido es que no lo suban ni hagan nada extraño porque no son... No, profe. ¿Cómo vamos a hacer eso? No. demasiado. No, se lo pasan todo, es una cosa... Profe, ¿Florencia les hace PowerPoint? Ah, ¿ves? Que lo tengo para criado, o sea, imagínate. No, eso no. Va hablando de, por ahí se habla todo junto, después vuelve y ahí empezamos a anotar todo seguido y como que vamos de lado. Bueno, pero ahora, ven, yo les traigo PowerPoint. Sí, no, la historia, venga. Por eso aprovechamos al máximo su herramienta, profe. Bueno, La explotamos bien. para Sofía, fuiste arriba, pusiste tu presente o te tengo que copiar. Sofía. Sí, ya lo puse. Sí. Ah, bueno. No, listo, está bien. Bueno, entonces estamos. Mañana, creo que Florencia viene en la competencia. Por favor, y el mail me faltó. el mail, sí, No me enloquezca. Ya de por sí recibo 500 millones de mails. Hagan una consulta por grupo, no me empiecen a volver loca porque no les contesto a ninguno.
Les digo porque mi vida es caótica. Me que- escriben los abogados, me escriben los jueces, me escriben los alumnos, me escriben, no sé, del colegio de abogados. La actividad de mañana es solo para los que están anotados en lo que es la competencia. Los que no estamos podemos no participar o es igual para todos. Yo creo que la asistencia la tienen que tener. Yo me conectaría. Y sí, yo creo que... Eso van a tener que participar. No sé, la verdad que desconozco. Esto, lo de la competencia es curricular. ¿No? Lo de hoy era extracurricular. La asistencia se toma. Porque está dentro del horario de clase. No fue como hoy a la mañana, que fue algo extra. ¿De ustedes quedó alguno por ir a la audiencia o ya fueron todos? Yo me anoté para el 3, ¿era? ¿O 15? 3. Está bien. No sé si te puedo formar un grupo. Sí, Bueno, genial entonces. quédate tranquila que vamos a ir. Bueno, listo chicos, entonces estamos. Cualquier duda me consultan, unificada la duda, y espero que mi grupo de jueces trabaje, porque cuando nos toque ahí van a saltar. Bueno, chao chicos. Gracias. Bien, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Chao.